Muy buenos días, el Señor les bendiga. Bendecidos. Saludamos también a quienes nos siguen a través de las redes, les damos bienvenida en esta mañana y es una gran bendición el saber de que usted nos sintoniza, de que usted también está allí atento a nuestras transmisiones y especialmente el tema que hemos estado manejando. Así que bienvenidos también allá en casa, prepárense para esta mañana, que va a ser un tiempo de bendición, un tiempo de aprender, un tiempo de ser dirigidos por el Espíritu Santo y de exhortación, porque yo creo que el Señor siempre nos está exhortando a través de su palabra. Amén. Así que les voy a invitar a los que nos ven, pero también aquí los que estamos presentes, vayamos al libro de los Salmos, al Salmo 119. Había una tarea para esta semana, ¿la recuerdan? ¿Recuerdan la tarea que habíamos dejado? Hacer nuestros devocionales con el Salmo 119. ¿Cuánto lo hicimos? ¿Cuánto nos leímos el Salmo 119 durante la semana? Y yo creo que nos tuvo que haber dejado mucho, ¿verdad? Porque es el Salmo que nos habla de las Sagradas Escrituras por excelencia. Y en esta mañana hay un versículo que yo quiero tomar de este Salmo y es el 105. Salmo 119, versículo 105. Y yo sé que todos no lo sabemos, la mayoría no lo sabemos. En casa también, si usted se lo sabe, escríbalo allí para saber de que usted está allí conectado con nosotros. Y dice la Escritura en esta mañana: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbre a mi camino. Tengo una versión antigua, entonces ella dice lumbre. La Reina Valera dice y lumbrera a mi camino. Eso quiere decir que la palabra de Dios es la luz que ilumina nuestro caminar. No sé si eso ha sido la palabra para usted. No sé si ella ha iluminado su caminar diario. O en el tiempo que usted lleva de conocer de Jesús, esa palabra a usted le ha guiado. Y yo creo que si todos tuviéramos la oportunidad de contar nuestro testimonio de lo que ha hecho la palabra en nuestra vida, pues aquí nos quedaríamos todo este resto de día, ¿no? Estamos en el mes de la Biblia. Y es bien interesante cómo nosotros a veces hemos olvidado lo que ella significa para nosotros, lo que ha significado, el propósito por el cual Dios nos dejó su palabra, para ser fortalecidos, para ser alumbrados, para ser consolados, para ser sanados, para darnos libertad, para traernos a nueva vida, para darnos esperanza de una eternidad, de una vida eterna. Para cuando haya momentos difíciles, ser por ella fortalecidos. Cuando hay dolor, ser la palabra de Dios nuestra mejor medicina. Yo no sé si la palabra de Dios ha hecho esto en su vida, en la mía lo ha hecho, ha sido mi consuelo, ha sido también mi compañía, ha sido el consejo que he necesitado. Me ha dado instrucciones en momentos específicos y en el diario vivir. Ella siempre será nuestro guía. Y como dice el salmista, es luz, es lumbrera, es lámpara, ¿no? Espero que en cada uno de ustedes y los que nos escuchan en esta mañana, las Sagradas Escrituras sean para su vida el centro, sea su manual de instrucciones diario. Y quiero invitarle en esta mañana para que si se pueden colocar en pie los que están aquí, en casa se puedan poner también en la posición más correcta delante de Dios. Y va usted a inclinar su rostro, va a cerrar sus ojitos. Y quiero que en su mente solamente coloque a Jesús. Y ahora vamos a hablar con Él. Vamos a cantar para Él. Vamos a adorar su nombre. Y vamos a dejar que su presencia en esta mañana
nos ministre, nos abrace. Si usted viene en esta mañana con cansancio, si viene con preocupación, si viene con algún dolor, si viene con alguna angustia, entréguele al Señor ahora todo eso, y que su mente y su corazón se hagan cómplices solamente de adoración a Él y de alabanza para Él. Padre nuestro que estás en el cielo, donde tu nombre es santo, santo, santo. Oramos en esta mañana en el nombre de Jesús, pidiendo que por favor una vez más, Señor, hagas tu voluntad en cada uno de nosotros. Haz tu voluntad en esta mañana, Señor. Haz tu voluntad en este lugar. Haz tu voluntad en cada hogar, en cada familia. Glorifíquelo. Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra en esta mañana. No hay ningún otro ser tan digno de gloria, tan digno de toda adoración. Presente su vida delante de Él, su corazón, su mente. Adórale con todas sus fuerzas. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria sea para ti, oh Rey eterno. Y bueno es estar en tu presencia, Señor. Bueno es alabarte y adorarte, Señor. Cuán bueno es poder estar bajo tu mirada, Jesús. Nada puedo esconder. Nada, Señor. Que no soy nada sin ti. Así es, Jesús. Oh fiel Señor. Tú lo llenas todo, mi Rey. Todo lo sabes de mí. Así es, Señor. Cuando miras el corazón, Oh, bendito Rey. todo lo puedes ver muy dentro de mí. Señor, todo lo sabes de nosotros. Nada te podemos Llevas esconder. mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Dígaselo a Él. Sé que su Gracias, fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Dígaselo a Él. Sé Así es, Jesús. que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Amantísimo Dios, solo tu mirada nos trae paz. Solo tu mirada, Señor, trae transformación a los momentos difíciles, Señor. Y por eso en esta mañana, Señor, venimos a confesar delante de ti lo que tú, Señor amado, produces en nosotros. Nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras
Así es, Jesús, cuando tú nos miras, mi Rey, nuestras vidas se llenan de paz. Cuando tus ojos, mi Rey, se ponen sobre nosotros, nuestras vidas, Señor amado, son llenas de tu gracia y de tu favor. Los problemas, mi Rey amado, se van. Las dificultades, Papito Dios, se desvanecen. Una mirada tuya, Señor, y nuestras vidas son llenas de tu favor, mi Rey. Tu fidelidad, Señor, ha sido grande, mi Rey. Que guarda sus promesas. Gracias, Señor. Que cumple su palabra. Gracias, Padre. Que Tú eres guías fiel, mi Señor. destino. Gracias, Jesús. Dios de pactos, me aferro a tus promesas. Descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Que guarda sus promesas, que cumple su palabra, que guardas mi destino. Dios de pactos, me aferro a tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia soy. Es por tu gracia, Jesús. Es por tu gracia, Padre. Es por tu gracia, mi Rey. Que su fidelidad Así es, que Señor. lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Señor, no podemos ignorar Sé que tu presencia, que mi su Rey, fidelidad que solo tu lleva mi presencia. vida más allá de lo que puedo imaginar. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Solo tu mirada, Señor. Una mirada tuya, Señor, en esta mañana. Una mirada bastará, Señor, para que todo nuestro ser sea rendido totalmente a ti, oh Jehová. Por eso, Rey maravilloso, hoy nos rendimos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, Padre, a tus pies, oh Rey maravilloso, reconociéndote como el único dueño, amo y Señor de mi vida, oh Jehová. Bendito es tu santo nombre, Señor. Bendita es tu presencia, Señor. De tu gran trono, Oh, mi Rey eterno, nos presentamos, Padre, me ante ti. posaré. Venimos, Señor, a entregarte nuestra adoración. Dígaselo a Él. Tu reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios, y al borde de tu gran trono me
postramos ante ti, Señor. Con nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, nos rendimos delante de ti, oh Jehová. Hoy nos postraremos, Señor, ante ti. Toda mi voluntad la rindo a ti, Señor. Mi vida, Señor, mi ser. Con todos nuestros pensamientos, Señor. Sentado estás, mi Rey. Sentado A la diestra de Dios. a la diestra de Dios. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Jesús. Dígaselo a Él. De tu gran trono Nos postraremos, Señor. me posaré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, Tú reinas en esta mañana, Señor. tú vives hoy y vivirás. Tú eres el Rey digno de nuestra alabanza, Señor. Corónate con mi alabanza. Recíbela, Señor, por favor. Tu nombre es vencedor. Tú eres el vencedor, bendito Jesús. Tú eres el vencedor. Tú venciste en la cruz del Calvario, Señor. La muerte, el dolor lo venciste. La angustia, la preocupación, Señor. Las enfermedades que son del alma, Señor. Las enfermedades físicas las venciste en la cruz del Calvario, Señor. Y nos diste la victoria. Por eso hoy creemos, mi Rey, en que tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro libertador. Tú eres nuestro Rey, nuestro Señor. Tú eres mi Rey amado, el que tiene nuestras vidas en sus manos, Señor. Y en ti estamos seguros, oh Jehová de los ejércitos. Por eso te damos gloria en esta mañana, Señor. Te damos a ti toda la adoración, toda la alabanza, Señor. Rendimos nuestra humanidad en esta mañana ante tu soberanía, ante tu majestad, ante toda tu gloria, oh Rey maravilloso. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta mañana? ¿Cuánto lo alaban? Aleluya, gloria a Dios. Eres santo, Jesús. Santo eres, mi Rey. Santo, santo, santo es tu precioso nombre. Soy ante tu altar. Oh, bueno eres tú, Nuestras Jesús. coronas Así es, Señor. queremos Delante de ti, Rey. darte lo mejor de nuestras vidas. Gracias. Aleluya. Entregaré mi amor entero. Los sueños Bueno eres. quiero alcanzar. Dígaselo. Te daré lo mejor de mi vida.
Jesús. Cantamos que le daremos lo mejor de nuestra vida, lo mejor cada día. Aleluya. Que sea nuestro compromiso con el Señor. Amén. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Eres bueno, Dios! Tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Señor. Tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Tú eres rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Gracias, Jesús, por tu obra en la cruz a mi favor, mi Rey. Gracias. Tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Tú eres rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. ¡Santo! Te alabamos, Jesús, y estamos agradecidos, mi Rey, por todo lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, mi Rey. Gracias, Señor Jesucristo. Eres rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Hijo de Dios. Gracias por todo lo que has hecho a nuestro favor. Gracias. ¡Aleluya! ¿Cuánto le da gloria a Dios? Nadie hubiera hecho lo que Él hizo por nosotros. Nadie se hubiera puesto a nuestro nombre en la cruz del Calvario. ¿O quién de nosotros aquí presentes, los que nos escuchan, estaría dispuesto a ir a una cruz por sus propios pecados, por su maldad, por su iniquidad, por su indiferencia, por su falta de amor? Necesitamos de Jesús, y solo Jesús lo podía hacer. Él es digno de toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Sea agradecido con Él. Agradézcale en esta mañana. Dígale gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Rindo mi vida, mi mente, mi corazón, mi voluntad a ti. Reconozco, Señor, que no hay nada en mí si no fuera por ti, Señor. Gracias, porque tú eres nuestro proveedor, porque tú eres nuestro sanador, porque tú eres nuestro libertador. Gracias por el pan de cada día, Señor. Gracias por el empleo para cada hogar y cada familia. Gracias, Señor amado, por el que ofrenda y diezma de corazón, Señor. Gracias por todos aquellos, Señor, que tienen un corazón
de gratitud delante de tu presencia, Señor. Gracias por el milagro de la vida, Señor. Gracias por prestarnos el aire para respirar. Gracias. Tu fidelidad es grande, Señor. Perdóname, Señor, porque he sido infiel, porque te he fallado, Jesús. Y tu fidelidad, Señor, es grande en mi vida. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Alábelo fuertemente. En casa también exalte a Dios, a su Salvador. Pueden sentarse, ponerse en cómodos. Hoy es una mañana preciosa que el Señor nos presta, ¿verdad? Y nos permite estar en su presencia, unidos, adorándole, exaltándole, glorificando su santo nombre. Amén. Así que es el pretexto de esta mañana, venir, estar todos unidos en su presencia para alabarlo y para adorarlo. Y yo los felicito por haber tomado la decisión en esta mañana, en casa también. Y queremos compartirles de que debido a que hemos tenido ciertas dificultades a la hora de las transmisiones, entonces para hacer una mejor transmisión hemos tomado la decisión de transmitirla a las 10, no a las 9, sino a las 10 de la mañana, para poder que la parte técnica pues pueda hacer bien su trabajo, porque el internet últimamente pues ha tenido sus dificultades y no nos ha permitido compartirles el link para que ustedes que están allá en casa pues nos puedan estar siguiendo. Entonces, debido a eso, a las 10 de la mañana vamos a seguir compartiéndoles el link para que ustedes puedan entrar a ver nuestros servicios. Amén. Y bueno, estamos trabajando, estudiando, escudriñando a través de las escrituras cuál es el diseño original para la familia. En vista de todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Si nos pusiéramos hoy a analizar cómo están las familias en el mundo, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos nosotros hoy ver? ¿Cómo están los hogares? ¿Cómo están las parejas? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo están nuestras generaciones? En casa, ¿cómo está su hogar? ¿Cómo están las relaciones de familia? ¿Cómo está la parte de la protección y el cuidado del varón en casa? ¿Cómo está? ¿Si se está cumpliendo el diseño original? ¿O será que necesitamos que se nos recuerde a través de las escrituras cuál es el diseño original para nuestros hogares, para la familia? Y más en estos tiempos, cuando se han levantado tantas ideologías, se han levantado tantas cosas, ¿no? Yo podría decir que hasta raras que se están presentando en este tiempo, ¿no? Pues bien, hoy vamos a seguir dando continuidad a nuestro tema, teniendo en cuenta lo que tiene que ver con la familia. Si yo quiero invitar en esta mañana, que tenemos el gran privilegio de tener a nuestro pastor Jairo Alberto Vázquez con nosotros y él nos estará dirigiendo. Amén. Pastor, muy buenos días, bienvenido. ¿Está en su casa? Sí. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cuántos litros de alcohol tomaron los colombianos en la pandemia? ¿Usted sabe? Me imagino que de pronto no ha oído, ¿no? Entonces le voy a contar. La revista Portafolio dice que en todo el mundo para la pandemia el tomar licor subió o aumentó en un 5.2%. Y los colombianos pasaron de beber, escuche esta cifra, en el 2019
pasaron de beber 1.760 millones de litros de alcohol. Es como exagerada pero eso es en todo Colombia. Los colombianos en el 2019 pasaron de tomar 1.760 millones de litros de alcohol y en el 2020 pasaron a tomar 1.852 millones de litros el año pasado. Eso se tomó en todo Colombia. Ahora usted preguntará, ¿y cuánto toma un colombiano promedio? Promediando eso, ¿cuánto toma un colombiano? El promedio, promediando todo el alcohol que se toma en Colombia, nos tocaría, ¿no? Promediando, pero no nos va a tocar. Pero el promedio serían 36.4 litros de alcohol al año. Y eso pues supone dinero, según la revista Portafolio, por más de 16.2 billones de pesos en total. Mucho dinero. Hemos estado hablando de días como en los días de Noé, y ya se nos habló de la generación Arca. El pastor Faber nos habló de la generación Arca, la que se salvó. Y el mundo de aquel entonces tenía una característica, y los que estuvieron atentos a las redes vieron por ahí la publicidad que enviamos el día martes, donde citábamos el texto de Mateo 24 que dice que la venida del Señor será como en los días de Noé. Y las características que nos da el texto es que estaban comiendo, bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Ahora, ¿el tema cuál es? ¿Beber líquidos es malo? No, depende qué líquido se beba. ¿Comer es malo? No, depende cómo se coma. ¿Casarse es malo? No, depende cómo se estén casando. Yo quiero invitarles a abrir Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Y cuando lo encuentre me pueden decir. Voy a leer la Biblia de las Américas, la traducción de las Américas. Dice, versículo 1 del capítulo 7: Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Hoy compartimos tu palabra porque sabemos que ella nos guía, nos ilumina, y como al comenzar el servicio la pastora mencionó, tu palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro caminar. Te damos gracias, Señor, por alumbrar nuestro camino, por iluminarlo, por mostrarnos por dónde debemos ir. Muchas gracias, Padre, por el Espíritu Santo que nos fue dejado para guiarnos a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esta generación es una generación usada en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús o algunos de los apóstoles como Pedro citan a Noé y la generación de Noé, la citan como una generación mala, perversa. Las personas en los días de Noé son usadas para tomarlas como un mal ejemplo. Pero ¿qué fue lo que pasó en los días de Noé con esta generación? Y cómo Noé pudo ser una familia que logró salvarse en tiempos de Noé. Cómo ser una familia que sale victoriosa como en los días de Noé. ¿Cómo lograr salvar una familia así? Y quiero decirles lo siguiente, hermanos.
que para preservar la familia hoy se necesitan hombres y mujeres con las características de Noé. Y de eso quiero hablarles, de las características de Noé, cómo estas nos inspiran a nosotros en días similares. Noé fue un creyente en Dios en un mundo incrédulo. Y ese desafío de la vida de Noé en medio de un mundo incrédulo también de alguna forma nos ubica a nosotros en días similares a los de Noé. Vamos a ver las características del creyente Noé. En primer lugar, el versículo 1 que acabamos de leer dice que entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca, tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Vamos a tomar algunos versículos del capítulo 7 y vamos a ver también algunos versículos que amplían este capítulo en el Nuevo Testamento. Y para entender una de las características que el versículo 1 nos deja ver, quiero invitarles a que, sin perder el capítulo 7, puedan abrir su Biblia conmigo en Hebreos capítulo 11, texto que también se ha estudiado aquí los miércoles, pero que nos va a servir hoy para ilustrar. Versículo 7 del capítulo 11 de Hebreos. Cuando usted lo tenga me puede decir, allí está también en la pantalla, va a salir Hebreos capítulo 11 versículo 7. Cuando lo tenga me dicen. Leamos, allá dice: por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Biblia de las Américas dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. El versículo 11 nos dice que aunque habían cosas que no se veían, Noé preparó el arca y obedeció por la fe. Una de las cosas que necesitamos pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo es a desarrollar y madurar la fe. Y la fe de Noé es resaltada como una fe de un héroe de la fe, porque es una fe que cree no a lo que ve, sino a la promesa de Dios. La fe de Noé no es madura por lo que veía. La fe de Noé es madura porque creyó en lo que Dios le dijo. Dios le dijo que entrara en el arca y que preparara todo, porque los días se habían puesto difíciles. La situación, hermanos, que estamos viviendo en la actualidad son similares a los días que vivió Noé. Una sociedad que bebe, come y se casa y no tiene en sí nada de malo. De hecho, creo que todos comemos, bebemos nuestra sobremesa, nuestro alguito, y qué mejor que casarse, es una bendición. Pero el tema es cómo estaban viviendo eso ellos. Y a pesar de la vida que estaban viviendo y de la incredulidad de este mundo, Noé podía confiar en la promesa de Dios. Aunque no veía que había llovido y que el diluvio había comenzado, Noé tuvo fe para preparar el arca. Nosotros, hermanos, necesitamos por lo tanto entonces desarrollar una disciplina que nos ayude a tener una fe que no dependa de lo que vemos, sino de lo que Dios nos dice. Nuestro mundo
está colocando su fe en lo que el hombre puede hacer y en lo que el hombre puede haber. Mire, hermanos, las organizaciones a nivel del mundo están planteando que el hombre pueda llegar a una madurez por sí solo y a una supervivencia de la raza humana, como llaman ellos, por sí sola. Es decir, el hombre a través de todas sus organizaciones mundiales está preparando el camino para salvar la raza humana. Y ese es el discurso que hoy en día se puede oír a través de todas las organizaciones mundiales que están tratando de que el hombre sobreviva, porque se avecina, según ellos, una catástrofe mundial. Las organizaciones mundiales hablan del calentamiento global y usted y yo hemos oído hablar de eso, y entonces hay un discurso de cómo vivir en un mundo y ser un mundo mejor, amigable, sostenible, incluyente, y están entonces planeando cómo sobrevivir a ese caos que vendrá, que la mayoría de literatura y películas futuristas y que llaman algunos distopías, dicen que el mundo entrará en un caos, pero ¿quién está preparando el camino para ese caos? Una religión humanista centrada en las expectativas del hombre. Esa era la fe de los hombres de los días de Noé. No tenían fe en el mensaje de Dios. El capítulo 6 ya nos habían advertido y ya se nos predicó acá que el corazón del hombre se había alejado de Dios y era totalmente, continuamente en rebeldía contra Dios, porque su proyecto era llegar a supervivir o a sobrevivir o a estar en el mundo y llegar a un feliz término como ser humano, excluyendo a Dios de la ecuación. Este mundo que Noé tuvo que enfrentar era un mundo con esa característica, un mundo que quería vivir en la tierra pero sin Dios. Por lo tanto, eso le estaba llevando a vivir de una manera perversa, donde comer, beber y casarse, que es algo normal del ser humano, lo habían pervertido, y su vida se había centrado en un entretenimiento que no producía para la gloria de Dios nada. El problema no era comer, beber y casarse, el problema era cómo se estaban casando. Y vamos a ver más adelante, cuando hablemos de Sodoma y Gomorra, en otra de las series de estos sermones, que por ejemplo en el caso de Lucas nos lo refiere de una manera muy particular, y lo vamos a ver ahorita, cómo Lucas asocia a los días de Noé con los días de Lot en Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es el desafío? En un mundo como este, un mundo que quiere sacar y excluir a Dios, hay un deseo de establecer una nueva religión. De hecho, el Vaticano acaba de lanzar un proyecto entre el Vaticano y el líder musulmán más importante del mundo musulmán, y es que se está construyendo un lugar donde son tres monumentos, uno al cristianismo, uno al judaísmo y uno al islam, para unificar esta religión del libro en una sola. Y eso ya está, usted puede entrar a la página del Vaticano y se va a dar cuenta del proyecto. Se llama Proyecto Abraham, promovido por la misma Iglesia Católica y el Papa. Porque ¿cuál es la idea? Llegar a establecer una sola religión, y en últimas esa sola religión va a terminar sacando de la ecuación al Dios del libro, como ellos llaman, al Dios de la Biblia. Sin duda, y si usted y yo investigamos un poco más, nos vamos a dar cuenta el deseo de crear un hombre que pueda triunfar en la vida y en el mundo y evitar las catástrofes y tener un mundo feliz y mejor sin Dios. Ayer escuché la noticia que la vicepresidenta de Colombia
tuvo reunión con una de las líderes de la ONU para aprobar en Colombia el cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU, donde se incluye todo un protocolo, y los dos puntos que ella resaltó que en Colombia querían implementar la vicepresidenta era la inclusión de género para defender la mujer. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo que la mujer es especial, creación de Dios, y que debe ser defendida. Pero el problema es que con el tema de la inclusión de género para defensa de la mujer están metiendo otra cantidad de perversiones similares a las que estaban en los días de Noé. Y el otro punto era el tema de la migración, del cual no vamos a hablar porque no nos compete ahora, pero lo que quiero decir es que sí hay una intención manifiesta de un mundo feliz y mejor que excluye a Dios. Y Noé es llamado por Dios para preservar la familia, porque al paso que la humanidad de aquel día o la humanidad de los tiempos de Noé iba, la familia iba a sufrir, y Dios determina a través de Noé salvar la familia para preservar el proyecto de Dios en la tierra. Ahora, la pregunta que hice al principio es ¿cómo vivir? ¿Cómo enfrentar? ¿De qué manera? ¿Qué debemos hacer nosotros para enfrentar estos días como los días de Noé? El versículo 5 del capítulo 7 de Génesis, que comenzamos leyendo, nos da una pista. Génesis capítulo 7, versículo 5. Cuando lo encuentre me dicen. Allí está. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. La fe de Noé no es una fe que se queda en la mente, no es una fe religiosa y simplemente que confiesa que soy cristiano. No, la fe de Noé fue una fe que obedeció. La fe genuina es una fe que obedece. Si usted y yo tenemos fe y no obedecemos, nuestra fe no es fe genuina. Porque si decimos que creemos en Dios y no hacemos lo que Dios dice, nuestra fe no es genuina. Porque por la fe Noé preparó, por la fe Noé actuó. El tema es que nosotros por la fe tenemos que actuar y vivir de acuerdo a la palabra, porque de lo contrario nuestra fe no es fe. No es fe solo el que diga que cree. El mismo escritor, hablando de esto, dice, es que creer no es suficiente porque los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Es fe cuando yo actúo de acuerdo a lo que Dios me ha dicho que haga. Es fe cuando yo puedo caminar y dar un paso hacia lo que Dios me ha dicho. Es fe, por ejemplo, en Dios, la que da el misionero, que dice, el Señor me llamó a una selva inhóspita a predicar a una comunidad indígena. No es fe creer eso y quedarse orando por eso. Es fe cuando Él dice, voy allí y crea y vaya y crea un lugar donde predicar, y está en medio de la selva. Esa es la fe que actúa. No es fe decir yo creo en Dios y creo que Dios es santo, pero ante la tentación de la fornicación o el adulterio no huyo. Eso no es fe. Fe es una fe que obedece y que actúa. Y esa es la fe que tuvo Noé, y es la fe que necesitamos en estos días difíciles. Una fe que actúa, una fe que camina y vive de acuerdo a lo que Dios dice. Por eso nuestra fe no se puede alinear o juntar con lo que el mundo dice. Nuestra fe, por ejemplo, no acepta que el aborto sea normal, como se está discutiendo desde la semana pasada en Colombia. Nuestra fe acepta que la vida es un valor indiscutible desde antes de
la concepción, antes de dar a luz la mujer. Así que necesitamos creer como Noé, que creyó más allá de lo que vio. Él su fe la puso en obra no por lo que vio, sino por lo que Dios le habló. Lo segundo que quiero hablar de otra característica de Noé está en el versículo 1 del capítulo 7 que leímos al comienzo, y es la parte donde dice: porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Solo tú eres justo. ¿Qué hizo a Noé justo? ¿Qué es la palabra justo? La palabra justo tiene que ver con pureza, inocencia, vivir de acuerdo a lo que Dios manda, de acuerdo a lo que Dios dice. La justicia, en términos de lo que Noé habla, es que lo que Dios dice y lo que yo creo está de acuerdo a lo que yo vivo. Y Dios dice de Noé: solo tú eres justo. Vivir como Dios quiere delante de Dios y de esta generación es ser justo. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Yo quiero que, si Juan David me ayuda, para que la proyectemos allá. Segunda de Pedro. ¿Quién está allá? Ay, bien. Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. La palabra pregonero también aparece en otras traducciones como predicador, pregonero, uno que proclama. ¿Qué caracterizó la vida justa de Noé? Que fue un predicador de justicia. Predicar justicia en un mundo injusto es un desafío. Predicar fe en un mundo incrédulo también, lo acabamos de ver, es un desafío. Pero predicar justicia en un mundo injusto es un desafío que Noé enfrentó y que Noé proclamó continuamente con su vida y con su mensaje, la justicia. Porque Noé fue coherente con lo que creyó y con lo que hablaba. Y ese era el distintivo que Dios resalta de Noé. El problema, amados hermanos, es que el mundo hoy no va a creer a cristianos que no viven lo que la Escritura dice. El mundo no va a creer a cristianos que dicen ser cristianos, pero viven contrario a lo que debe vivir un cristiano. El mundo no va a creer a esa clase de justicia porque es incoherente. Y este mundo, para salvar la familia y para salvar lo que somos, se necesitan padres justos que viven de acuerdo a lo que Dios manda, madres justas que viven de acuerdo a lo que Dios manda. Que lo que el hombre vive en su casa, en lo privado, en el trabajo, sea conforme a lo que la palabra enseña. Hace poco me decía un estudiante del seminario, que también es taxista en una ciudad de Colombia, me dijo: pastor, es que continuamente yo veo como cuando algunos padres se suben con el niño al taxi y le regañan y le dicen: no sé por cuántas, no seas grosero. ¡Qué incoherencia! Algunos padres y madres dicen: ay, sí, lleve al tío, a la tía, a la abuela, ay, sí, lleve el niño a la iglesia, que es que eso es muy bueno, pero es bueno para el niño, pero no para el padre y la madre. No hay coherencia. Nosotros estamos llamados en este mundo a predicar y a vivir justamente. Tenemos errores, sí. Pecamos, sí. No practicamos el pecado, pero a veces pecamos, aún con lo que no hacemos sabiendo que debemos hacerlo. Pecamos, sí.
Pero debemos tratar de vivir de acuerdo a lo que Dios manda para poder ser ese ejemplo de justicia. Predicadores de justicia. Noé no lo vemos en el relato bíblico predicando en un púlpito, pero lo vemos predicando todos los días con lo que Dios le mandó a hacer, haciendo el arca, preparándose, no comiendo y viviendo y casándose a la manera que lo estaban haciendo ellos, sino de acuerdo a lo que Dios decía, de acuerdo a la instrucción de Dios. La predicación de Noé fue una predicación no desde un púlpito, sino desde la cotidianidad. Porque predica el que hace bien su trabajo en el trabajo, predica el que estudia bien en el colegio o en la universidad, predica el que no se queda con la de vuelta, predica el que es honrado y honesto con lo que dice, predica incluso sin hablar el que sale a la calle y su comportamiento predica por sí solo. Ese es el tipo de predicador que se necesita para los días difíciles como los de Noé. Un predicador que la gente diga, ¿y este por qué es diferente? Habla diferente, hasta camina diferente, mira diferente, sonríe diferente. Y cuando uno habla con él, no es como todas las personas o la mayoría de personas. No se queja, no maldice, sino que bendice. ¿Por qué? Porque con su vida predica en medio de días difíciles. No solo es como vivimos, hermanos. Lucas capítulo 17 versículo 25, mire lo que dice de este pasaje. Lucas capítulo 17 versículo 25 al 28. Voy a leer desde el 25, por favor. Dice el 26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 27. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Hasta ahí un momentico. Vuelvo a enfatizar. No tiene nada de malo comer, beber, porque tenemos que alimentarnos. Y casarse tampoco. Pero el problema es cuando se excluye a Dios. Cuando se empieza a sacar a Dios del hogar, el comer, el beber y el estar casados no tiene sentido. Porque el matrimonio y la familia es el modelo de Dios en la tierra. Y eso por eso es que es tan atacado. Por eso es que la familia es tan atacada. Porque la familia es el mejor ejemplo del reino de Dios en la tierra. Y la familia tiene lucha, sí. Y de construir el concepto de familia bíblico es empezar a dar lugar abierto a lo que pasaba en los días de Noé. Una generación totalmente, como dice el capítulo 6 de Génesis, con su corazón inclinada al mal. Si se deconstruye y si nosotros aceptamos que hay familias diferentes a la que estableció Dios entre un hombre y una mujer, empezaremos a deconstruir el proyecto de Dios en la tierra y estaremos permitiendo que se establezcan matrimonios y familias que no contribuyen al proyecto de Dios en la tierra y que no son el diseño original, ni desde lo espiritual, ni desde la ciencia médica tampoco. Porque la multiplicación y la procreación solo se puede entre un hombre y una mujer, el diseño original. Por eso es que Noé es preservado con su esposa y los hijos y sus esposas. Si Noé se queda con solo uno de sus hijos, el cuento no lo estaríamos diciendo hoy acá. No estaríamos hablando de esto. Versículo 28. Asimismo también, es decir, que como en los días de Noé,
Asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. ¿Cuál es el problema? Versículo 28, ahí está. ¿Cuál es el problema, hermanos? O la dificultad. Empezar un proyecto de vida y excluir a Dios. Más adelante, en el capítulo 11 de Génesis, se nos va a narrar algo que van a compartir luego aquí en la iglesia, se va a compartir. Y es que nuevamente el hombre quiere hacer una industria, una empresa, un proyecto, excluyendo a Dios y llegando al mismo nivel de Dios. Un mundo preocupado por el mismo mundo. Un mundo que deja de buscar a Dios y empieza a darle énfasis a las criaturas. Pablo lo enfatiza muy bien en Romanos capítulo 1. Amaron más la creación que al Creador. La religión mundial que se quiere establecer y unificar, una religión avalada y motivada por el Papa Francisco, es la religión centrada en la tierra. El énfasis que se está haciendo a la Pachamama. La Pachamama no es una divinidad, la Pachamama no es ninguna divinidad, la tierra es creación de Dios, no es un objeto de adoración. Y el hombre y la mujer son la creación especial de Dios. Los animales son animales que no tienen el componente de la imagen y semejanza de Dios en la tierra. El hombre y la mujer lo tienen. Entonces, ¿qué? ¿Los animales qué son? Los animales son un bien que Dios dio al ser humano para administrarlo con mayordomía y sabiduría. Pero el problema es que nuestra sociedad está alejándose de Dios para construir un mundo mejor y está llevando al hombre. Mire el proyecto que se cierne a nivel mundial. Que nosotros aceptemos que somos animales. Y uno de los ingenieros sociales, hablando del futuro y del proyecto de ingeniería social y del transhumanismo, dice que nosotros los seres humanos llegaremos en el futuro, según ellos, a ser los chimpancés del futuro, porque ellos crearán un mundo mejor a través de la tecnología, la ciencia. Y uno de los encuentros que se acaba de dar en el Vaticano precisamente es el Papa y los ingenieros tecnológicos para hablar de la tecnología como lo que puede salvar la humanidad. Toda una religión que se va centrando en los esfuerzos del hombre y no en la dependencia de Dios. La humanidad ahora está cambiando la fe en Dios por la fe en Él mismo. Tanto así que uno escucha decir jóvenes y personas adultas también, es que si no tengo fe en mí mismo, la fe en usted mismo lo llevará a la perdición, la fe en Dios lo llevará a la salvación y a una vida mejor. La fe y la justicia, una justicia apartada de Dios, una justicia que quiere establecer una medida propia, donde quieren llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero como Noé, necesitamos hacer todo lo que Dios manda. Yo quiero invitarle a que usted se coloque de pie. Y ante el desafío que tenemos de un mundo que quiere excluir a Dios, como este mundo en los días de Noé lo quiso excluir, para salvar el proyecto de Dios, para salvar la familia, Dios puso la iglesia en la tierra. Y Dios quiere que como iglesia, al estilo de Noé, hagamos todo lo que Dios manda. Cierra sus ojos y oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tenemos un desafío, Señor, y es vivir como tú mandas, comportarnos como tú quieres, pensar como tú quieres que pensemos. Ayúdanos, Padre. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza para vivir estos días donde hay personas que
te han excluido, donde hay gobiernos que te quieren excluir, hay organizaciones que te quieren sacar de los proyectos. Señor, sabemos que nuestra fe está en ti y que nuestra fe es por lo que tu palabra dice y no tanto por lo que vemos, Señor. Creemos en un mundo mejor de tu mano, Dios. Sabemos que un mundo sin ti es un mundo destinado a la perversidad y a la maldad. Y creemos, Señor Jesús, que como en los días de Noé hubo un arca, creemos también, Señor, que hoy tú nos salvas. En Cristo tú nos salvas. Tú eres nuestra arca de salvación, Jesucristo. Tú eres nuestro Salvador. Por eso levantamos nuestra oración a ti, Jesús, nuestro Señor, diciéndote: Señor Jesús, sálvanos y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Muchas gracias, Padre, que esta palabra, te pido, quede en el corazón y sea un desafío para vivirla, que sea una herramienta de fe para vivir esta semana. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Pueden ir a sus casas en bendición. Amén.